Salud cordial con todos, mi nombre es René Pineda Pedroso y hoy tenemos el gusto de presentarles el inicio de nuestro video. Bueno, empezamos con una frase que nos invita a reflexionar. Cada ser humano merece las mismas oportunidades, sin importar su origen y condición. Every human being deserves the same opportunity, regardless of their backgrounds or condition. En este video vamos a hablar sobre un tema muy importante y actual, la desigualdad social y la violencia en el ámbito educativo a partir del cuento Paco Yunque del escritor peruano César Vallejo. Aquí van a poder ver cómo este cuento, aunque fue escrito hace muchos años, todavía refleja realidades que existen en nuestro país. También relacionamos el tema con los objetivos del desarrollo sostenible, en especial el ODS 10, que busca reducir las desigualdades. Los invitamos a quedarse hasta el final del video para así reflexionar sobre cómo podemos construir una sociedad más justa desde nuestro rol como estudiante universitario. Muchas gracias por su atención y sean bienvenidos. En esta parte del video les compartiré algunos datos biográficos de César Vallejo, una de las figuras más importantes de la literatura peruana. César Abraham Vallejo Mendoza, más conocido como César Vallejo, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, en el departamento La Libertad, Perú. Fue menor de 11 hermanos, criado en una familia humilde de raíces mestizas. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Ellos deseaban que fuera sacerdote, algo que él aceptó en su niñez, aunque más adelante decidió seguir otro camino. Desde joven, él estuvo en contacto con la pobreza y la desigualdad social, lo que lo marcó profundamente su forma de pensar. Estudió en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco y en 1910 se trasladó a Trujillo para ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo, donde estudió Derechos y Letras. En 1911 intentó estudiar medicina en la Universidad San Marcos en Lima, pero por razones económicas abandonó la carrera y regresó a Trujillo para retomar sus estudios. En 1920 él fue encarcelado injustamente durante más de 100 días, acusado de participar en disturbios en su pueblo natal, aunque nunca se le presentaron pruebas. En 1923, él viajó a Europa para buscar mayor libertad intelectual, mejores oportunidades y para alejarse de la persecución política y la falta de libertad que existía aquí en el Perú. Se estableció en París, donde vivió en condiciones difíciles, pero mantuvo una vida activa como pensador y defensor de la justicia. En Europa trabajó como periodista, traductor, docente. Viajó a la Unión Soviética y también a España, donde apoyó activamente la causa republicana durante la Guerra Civil. En 1934 se casó con Georgette Philibert, quien fue su compañera hasta el final. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938 en París a los 46 años. Hoy en día es recordado no solo por su trayectoria literaria, sino por haber sido una figura profundamente humana que se convirtió en un símbolo de lucha por la justicia y en una figura clave de la literatura del siglo XX. Hola, soy el alumno Yatsemelo Calderón y hoy les daré el contexto del cuento Paco Yunque. Paco Yunque, escrito por César Vallejo en 1931, refleja las profundas desigualdades sociales que marcaban al Perú de inicios del siglo XX. En esos años, tras la caída de Augusto Beleguía, el país atravesaba una crisis política y económica que agravó la pobreza y redujo aún más las oportunidades de las personas de origen humilde. Por otro lado, las familias más adineradas mantenían el control de la política, la economía y la educación. Esta diferencia se hacía evidente en las escuelas, donde los niños pobres estudiaban en condiciones inferiores frente a los privilegios de los hijos de familias de clase alta. Vallejo, fiel a su compromiso social, escribió este cuento como una denuncia a esta injusticia,
mostrando cómo desde la infancia se normalizan situaciones de desigualdad social y violencia en el entorno escolar. Ahora les daré un breve argumento sobre el cuento Paco Yunque. Paco Yunque cuenta la historia de un niño humilde, hijo de una sirvienta, que por primera vez asiste a una escuela donde estudian hijos de personas acomodadas. Desde su llegada, Paco sufre maltratos y humillaciones por parte de Humberto Grieve, hijo del alcalde y niño abusivo que se aprovecha de su posición social para insultarlo, golpearlo y amenazarlo. Durante una clase, el profesor pide un trabajo escrito, y aunque Paco se esfuerza en hacer su trabajo, Humberto le arrebata su cuaderno y lo presenta como suyo. Al momento de calificar, el profesor, sin averiguar lo ocurrido, felicita a Humberto y castiga a Paco por no entregar la tarea. Este cuento finaliza con Paco Yunque triste y resignado ante la injusticia, mostrando cómo las desigualdades sociales y los abusos de poder se manifiestan desde la infancia, mientras las autoridades y la sociedad protegen a los privilegiados y marginan a los más vulnerables. Gracias. En el cuento Paco Yunque encontramos diversas situaciones de desigualdad e injusticia. La primera situación es de desigualdad, dado que Humberto Grieve humilla a Paco Yunque. Un día en clase Humberto, hijo del patrón, le niega públicamente a Paco, niega su origen humilde y luego lo agrede físicamente, jalándole el pelo mientras el profesor no interviene. Este es un claro ejemplo de desigualdad, ya que Humberto ejerce poder porque sabe que su estatus económico lo ampara. El maestro, por temor al padre de Humberto, no reprende al agresor, dando como mensaje que la violencia contra los pobres es tolerada cuando viene de los ricos. La segunda situación es de injusticia. Tras un examen, Paco presenta su trabajo con honestidad, Humberto se lo hurta, borra el nombre y le entrega como si fuera de él al profesor. El profesor, sin investigar, felicita a Humberto y sanciona a Paco por no haber hecho nada. En estas situaciones se encuentra la injusticia, ya que no es solo bullying, sino fraude premiada por el sistema educativo. El castigo a Paco y la condenación a Humberto demuestran cómo la autoridad está comprada por el poder económico y la escuela reproduce las jerarquías sociales. En el cuento Paco Yunque de César Vallejo se retrata de una profunda crítica a las desigualdades sociales y el abuso de poder dentro del sistema educativo. Esta obra no es solo una historia de ficción, sino también es un reflejo de las problemáticas que persisten en el Perú actual. El primer caso es la desigualdad en la educación rural de calidad. A inicios de 2024, diversos informes denunciaron que muchas escuelas rurales aún carecen de internet, materiales básicos, agua potable y servicios higiénicos, además de la falta de docentes que hablan lenguas originarias y que estén formados en enfoques interculturales agrava esta brecha. Esta situación se vincula directamente con lo que vemos en Paco Yunque, un sistema educativo que margina a los más pobres y vulnerables. Así como Paco, por ser hijo de una familia humilde, es maltratado y silenciado. Hoy los niños indígenas siguen siendo ignorados por un Estado que prioriza los sectores urbanos y privilegiados. Esta exclusión no es un accidente, sino una consecuencia de un sistema históricamente injusto. En el segundo caso tenemos el abuso de poder en zonas urbanas. En las zonas urbanas más empobrecidas también se vio otra forma de injusticia. Durante las protestas sociales de 2023 en Lima, se reportaron múltiples casos de abuso policial en distritos como San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador. Jóvenes de clase trabajadora fueron víctimas de detenciones arbitrarias, golpizas y hostigamiento. Y en que algunos lugares esto todavía no ha sido resuelto. Estos hechos la justicia no avanzó ni lo tomó importancia. Esto tiene un claro paralelo con el cuento, así como el viento griego, que abusa mucho mientras que es privilegiado, y Paco es castigado injustamente en nuestra sociedad actual. El poder sigue, la violencia y la desigualdad se legitiman de las propias instituciones, dándose a entender que estos casos aún siguen vigentes y no hay una forma de cómo reducirlo, estos tipos
de dos casos que tenemos. La justicia son pilares fundamentales para lograr un desarrollo sostenible y equitativo en nuestras sociedades. La igualdad asegura que todas las personas, independientemente de sus diferencias, tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos básicos, lo que es esencial para fomentar un entorno inclusivo. Por otro lado, la justicia se enfoca en adaptar estas oportunidades a las necesidades individuales, garantizando que cada persona reciba lo que realmente requiera para prosperar. Teniendo en cuenta sus circunstancias particulares, ambos conceptos son cruciales para alcanzar el ODS 10, que busca reducir las desigualdades en el mundo. Como individuo y miembros de una comunidad académica, podemos contribuir participando en iniciativas que promuevan la diversidad y la inclusión, abogando por políticas más justas y educándonos sobre las realidades que enfrentan los grupos marginados. Al hacerlo, no solo enriquecemos nuestros conocimientos, sino que también sembramos las bases por una sociedad más equitativa. Continuando con el video de César Vallejo, ahora voy a proceder a declamar Trilce 1. Hay un lugar que yo me sé en este mundo, nada menos a donde nunca llegaremos, donde aun si nuestro pie llegase a dar por un instante, será en verdad como no estarse. En este sitio que se ve a cada rato en esta vida andando uno en fila, más acá de mí mismo y de mi par de yemas lo he entrevisto siempre a lo lejos de los destinos. Ya podéis iros a pie, o a puro sentimiento en pelo, que al no arriba ni los sellos. El horizonte color té se muere por colonizarte, para su gran cualquiera parte. Mas el lugar que yo me sé en este mundo, nada menos sombreado va con los reversos. Cerrad aquella puerta, que está entreabierta en las entrañas de ese espejo, ¿está? No, su hermana. No se puede cerrar, no se puede llegar nunca a aquel sitio que van derraman los pestillos. Tal es el lugar que yo me sé. Gracias. Para finalizar, queremos dejar una reflexión importante. El cuento Paco Yunque no solo narra una historia de injusticia en el colegio, también nos muestra cómo la desigualdad social puede afectar la vida de muchas personas desde temprana edad. Hoy, como estudiantes universitarios, tenemos la oportunidad de cambiar esta realidad. Podemos promover el respeto, la igualdad de oportunidades y el buen trato ante todo. Recordemos que luchar contra la desigualdad no es solo tarea de los gobiernos, sino también de cada uno de nosotros, desde nuestras acciones diarias, para así poder mejorar y finalizar de una vez con esto. Muchas gracias.